Buenas noches a todos. Hoy vamos a tener un conversatorio sobre el COVID-19 con dos invitados muy especiales que son mis padres, mi papá Carlos Alberto López Rubio y mi mamá Guadalupe Adriana Maldonado Moreno. Actualmente vivimos una situación muy difícil debido al virus COVID-19 que ha impactado fuertemente en el mundo en diferentes aspectos, como lo es en la economía, en la política, en la salud y en la sociedad en sí. Y es por eso que es importante que nos informemos más sobre esto. Vamos a ver cuál ha sido el impacto del COVID-19 sobre la economía. Actualmente, en los últimos meses hemos visto que la economía ha decaído mucho, y no solo aquí en Ecuador, sino en varios países, ya que muchas personas han perdido sus trabajos e incluso muchas empresas han tenido que cerrar. Papi, ¿tú qué nos puedes decir sobre el impacto del COVID-19 en la economía? La economía mundial. Chuta, ha sido muy catastrófico el impacto que tiene en la economía porque acarrea muchas debilidades de los sistemas a nivel mundial, sobre todo en países de Latinoamérica que somos los más vulnerables. Entonces, al momento se ve, ¿no?, que en todo es a nivel general que hay un problema, que hay una ola de despidos, hay una situación muy complicada para las gentes más vulnerables. Pero en Latinoamérica y en nuestros países, sobre todo acá en Sudamérica, en Ecuador, estamos teniendo un fuerte impacto en todo este tema con los desempleos, con los despidos y también con la falta de respaldo hacia los trabajadores, hacia la gente más vulnerable, ¿no? El tema de no poder generar ingresos por la pandemia hace que sobre todo en los actuales momentos se viva algo muy complicado. Todos estamos a las expectativas de que ya comience a normalizarse la economía, pero sí le veo un poco muy fuerte este impacto que tenemos, como digo, sobre todo en nuestros países que son más vulnerables. ¿Y tú, mami, qué opinas de eso? Como tu papá dice, ha afectado mucho la economía ya que ha habido muchos despidos, han cerrado empresas y esto es una crisis que afecta a la economía. Pero hay muchos gobiernos que han impuesto muchas medidas de amortiguamiento para que el impacto del COVID-19 no sea tan fuerte en la economía de cada país. Por ejemplo, en Alemania se han establecido muchas leyes para esto. ¿Tú, papi, qué opinas sobre las medidas que se han dispuesto? Bueno, lo que pasa, desde mi punto de vista pienso que pesa mucho el tema de ser países desarrollados o subdesarrollados, porque se nota en esta pandemia, se nota como los países más desarrollados que tienen sistemas más avanzados en el ámbito de infraestructura de salud y economía mismo, se ve que pueden solventar de mejor manera, sobre todo para la gente que tiene mayor impacto en el caso de las afectaciones que hay, ¿no? Entonces, en nuestros países algo se ha tratado de hacer, pero vemos unas falencias tremendas que vienen arrastrándose desde tiempos normales, en el caso de economías muy débiles y muy dependientes de otros países más fuertes, dependientes de organismos multilaterales. Entonces, estamos supeditados a todo lo que ellos puedan hacer, puedan tomar, y tenemos que estar siempre dependientes de ellos. Entonces, creo que ahí las medidas un poco han tratado de hacer algo, han ayudado de una forma muy insuficiente, creo yo, que nos ha afectado mucho. O sea, es algo muy fuerte lo que nos vino a pegar. ¿Y tú, mami, qué opinas sobre eso? Yo te podría decir, de lo que he visto en los medios de comunicación, te diría del caso de Alemania, que allá el gobierno ayuda mucho a las empresas dándoles dinero para que no quiebren y así ellos no despidan a sus empleados. También les han ayudado con son los alquileres, aplazándoles el tiempo hasta el año 2021. Eso es lo que yo te puedo decir, que he visto en los medios. Y bueno, aquí podemos ver que muchos países han logrado amortiguar el impacto, pero muchos otros no, ya que se han cometido muchos errores.
errores. Pero bueno, en la economía hemos visto que ha impactado demasiado, pero no es el único aspecto en el que ha golpeado fuertemente, sino que también ha afectado a la salud de muchas personas, ya que actualmente hay más de 10 millones de infectados y 500.000 muertos por COVID-19, aunque hay más de 5 millones de recuperados. Pero es importante ver el impacto de este virus sobre la salud, ya que muchas personas actualmente están pasando por momentos muy difíciles debido a esto. ¿Tú, papi, qué conoces sobre esto? Sobre el tema de la salud, bueno, ese es un tema con mayor relevancia que el económico, ¿no? Y ese es el que más ha afectado a este virus. Y sigue afectándonos y no sabemos hasta qué tiempo más nos seguirá afectando. Es muy, muy complicado, ¿no? Jamás habíamos pasado esta situación de lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Entonces, es muy, muy delicado el tema, ¿no? No se sabe siquiera cómo nació el virus. Hay muchas teorías, muchas opiniones que tienen en todo el mundo, pero de que sí nos vino a afectar y nos vino a cambiar la forma de vida de la gente es muy, muy radical el cambio que va a haber ahora. Pero es muy, muy delicado, o sea, vemos cómo somos tan vulnerables como seres humanos y, y nos toca cambiar, pero obligadamente al momento para tratar de minimizar el impacto que tenga este virus, que es de la expansión que tenga. Pero ahí entra el tema económico, en cambio, porque en muchos lados pienso yo que se ha logrado salir de la pandemia, queremos salir a la normalidad, pero eso, al contrario de mejorar las condiciones de salud, en cambio sigue empeorando las condiciones de salud. En muchos sectores, como acá en nuestra capital de Ecuador, en Quito, se está viendo eso. Y como que falta un mayor control y falta concienciación de la gente, de la ciudadanía. Entonces es delicado. Y como digo, es lo más delicado porque la salud es lo más importante. Nos hemos dado cuenta que sin salud no podemos hacer muchas cosas. Claro. ¿Y tu mami qué opinas sobre esto? Bueno, yo opino que sobre la salud ningún país está preparado y menos aún nuestro país, ya que en los hospitales no ha habido los insumos médicos, igual ha habido muchas muertes a causa del virus. Bueno, sí, en la salud ha importado demasiado, ya que incluso no son cifras que se mantienen, sino que cada día suman más de infectados, y no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Incluso también algo muy importante que cabe mencionar aquí es que en muchos hospitales de aquí, de Ecuador, faltan implementos médicos para el tratamiento del COVID-19. Papi, ¿tú qué conoces sobre esto? Sobre la falta de atención a las personas que... No, sobre la falta de equipos médicos en los hospitales. Ya, claro, eso es lo que se refleja por el tema primero, por tratarse de países, sobre todo a quienes nos afecta más y donde hay una atención en muchos casos precaria, es en países como los nuestros, Sudamérica, Latinoamérica. Hablando del Ecuador se nota, o sea, este virus se debe tratar con la mayor infraestructura, con mucha mejor tecnología, pero nos faltan recursos, o son mal manejados los recursos, entonces es complicado, es complejo, ¿no? Las investigaciones que se hacen vienen del primer mundo, entonces ahí podemos ver una diferencia que hay en ser países desarrollados y subdesarrollados, pero se nota bastante la falta de infraestructura en el tema de salud, que ojalá logremos concientizar y veamos que eso es algo fundamental en los gobiernos, en los presupuestos de cada nación deberían ser fortalecidos en este sentido, tanto salud como educación, y no permitir incluso lo que ha pasado en países como Ecuador, que incluso a pretexto de muchas de estas cosas o cosas anteriormente que han pasado, se reduce el tema de presupuesto para la salud. Bueno, yo opino que, como dice tu papá, Ecuador nunca estuvo preparado para estas pandemias y por eso vemos los resultados que cada día suben más. Bueno, otra cosa que también afecta a la salud es que, bueno, en países como Estados Unidos podemos ver que
que el racismo o la discriminación se puede ver todos los días en el diario vivir. E incluso según varias fuentes, en este país hay muchas personas que no son atendidas o que reciben una mala atención por su estatus, posición o incluso raza. Papi, ¿tú conoces algo sobre esto? Sí, sí, se escucha que hay mucho de eso. Bueno, digamos que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Hay mucha discriminación allá en ese país por el tema de las comunidades que tienen minoría, ¿no? Los latinos, los negros. Esto viene a reflejar nomás el tema, ahondar el problema, ¿no? Y no se diga acá también en nuestros países también pasa mucho de eso, porque acá en el tema de salud, por ejemplo, si no tienes dinero, te expones a los servicios de atención médica públicos que tiene cada país. Entonces estamos expuestos a que sean buenos o sean malos. Y depende de eso, de que te atiendan bien o te atiendan mal. Entonces es muy lamentable, ¿no?, que pase eso, porque el ser humano todos somos iguales y no debería haber esa discriminación, ni en nuestros países ni en ningún país. No debería haber discriminación, sobre todo por la raza, y por eso, o sea, en estas épocas del siglo XXI hablar de eso es algo muy, muy, muy complicado, muy delicado, ¿no? Y pensar que estamos ya, que debemos evolucionar, ¿no? Y pensar que, o sea, nos vamos como el cangrejo para atrás, qué pena. Bueno, ojalá con esto logremos concientizar y logren fortalecerse todos los sistemas de salud para que ninguna persona sea discriminada en la atención de salud, por ningún motivo, ni raza, ni credo, ni posición económica, ni nada por el estilo. ¿Qué sabes más sobre esto? Bueno, yo lo que he escuchado, igual que en otros, digamos en Estados Unidos, no estaban dando atención a las personas de raza negra, pero siempre ha habido allá esto de lo que es las clases sociales y por eso no tienen buena atención. Claramente se puede ver que muchas personas aún siguen en el pasado y no han podido avanzar al futuro, y esto nos afecta no solo a nosotros ni a cierto grupo, sino a muchas personas, porque el virus se sigue expandiendo de alguna u otra manera. Pero bueno, aquí también tenemos que destacar algo muy importante, es que la política cumple un papel muy importante en estos tiempos, ya que dependemos de las decisiones que nuestros gobiernos tomen o lo que ellos hagan. Y es muy importante esto para estos tiempos y para saber controlar el COVID-19. Papi, ¿tú qué opinas del papel que cumple la política frente al COVID-19? Bueno, todos los países en el mundo digamos, estamos expuestos y hemos estado inmiscuidos en la política, porque la política es la que manda tanto en los reglamentos internos de cada país. Los políticos, en su mayoría en todos los países, son quienes gobiernan, quienes lideran y quienes en estos momentos de pandemia tienen que tomar las decisiones. Lamentablemente ahí también se refleja el problema del subdesarrollo que vivimos acá en Latinoamérica, en el Ecuador, hablando del Ecuador sobre todo, ¿no? Hemos evidenciado nosotros este tema de un manejo político muy complicado, muy egoísta, muy mezquino. Entonces vemos temas culturales incluso que se ven, ¿no?, que se reflejan en tremenda corrupción que han saltado a la luz pública por este tema de la pandemia. En el Ecuador ha sido muy penoso, muy triste escuchar estos casos de corrupción que han llegado a niveles muy degradantes, muy tristes. Entonces es complicado, pero lamentablemente es un mal necesario, ¿no? La política dirige nuestros gobiernos, nos dirige a todos como ciudadanos. Lamentablemente pienso que en el hecho de que todo es político, ahí hay una debilidad grande para los intereses que deberíamos tener todos los ciudadanos. Entonces se ven todos estos problemas que normalmente se dan en nuestros países, porque es un problema cultural. El sistema también es como que está dañado, está corrompido en muchos casos. Entonces en estos casos de pandemia donde
donde somos más vulnerables, salen a relucir estos casos y vemos penosamente unos tremendos casos de corrupción y con terribles consecuencias, ¿no? Mientras la gente más vulnerable necesita apoyo en salud e infraestructura. Muchos políticos, muchos líderes políticos están haciendo sus cosas, están infringiendo y cometiendo actos de corrupción. Eso es muy lamentable, pero es un reflejo de lo que nuestra sociedad lleva de muchos años, muchas décadas atrás, un sistema muy imperfecto, muy complejo, en donde se manejan intereses políticos y ahí es donde tenemos mucho problema. Bueno, mami, ¿tú qué piensas del papel que la política cumple en estos momentos difíciles? Bueno, aquí en el Ecuador, como dice tu papá, hay mucha corrupción. Y esto afecta principalmente a la economía, a los hospitales, que los políticos se llevan el dinero y no dan lo que tienen que dar a la salud. Es verdad, ya que, bueno, como dije antes, dependemos de las decisiones que nuestros gobiernos tomen. Bueno, incluso hay muchos gobiernos que han manejado de la mejor manera la pandemia, pero muchos otros no. En este caso, en Ecuador se dice que el actual presidente Lenín Moreno ha destinado fondos de dinero a pago de adeudos del FMI y a la persecución política del expresidente Rafael Correa, cuando debería destinar esos fondos de dinero a cosas mucho más importantes, como lo sería a la adquisición de implementos médicos que faltan en muchos de los hospitales actualmente, y incluso a la ayuda de personas que por ahora no tienen ningún ingreso económico. ¿Qué opinas de esto? Claro, ahí viene nuevamente el tema de lo político, ¿no? Entonces, se evidenció que fue un mal manejo político que hubo, sobre todo, creo que en la primera etapa de la pandemia. Se reflejó la insuficiencia, la ineptitud de muchos funcionarios del Estado. Tomar a la ligera tantas cosas muy delicadas que había en esos momentos. Entonces se reflejó, fue muy evidente, fue catastrófico en ciertos sectores como Guayaquil, en la costa. Entonces, lamentablemente hay muchas taras que llevamos aquí en la sociedad, nuestra cultura mismo es muy complicada, este tema de la ley del vivo. Ahí se ve, ¿no? O sea, la gente necesitando, todo el mundo cuidándonos, guardándonos mientras los políticos estaban haciendo fiesta con el país. Entonces es muy complicado, pero en realidad se manejó muy mal. Viendo en comparaciones con otros países, se manejó súper ineficientemente este tema del... ¿Y eso en verdad qué afecta? Bueno, incluso no hablamos solo de los gobiernos, sino de autoridades de la salud pública, como lo es la OMS, ya que según fuentes, el virus ya había estado entre octubre y noviembre del año 2019, pero la OMS nos dijo que recién el brote del virus fue en diciembre del 2019, poniendo así en riesgo la vida de millones de personas. Otra cosa importante a destacar es que algo que es obvio para muchos especialistas de la salud, como lo es que el hecho de que el virus se transmite a través del aire y puede estar en hasta por 3 horas, la OMS dice que no, e incluso en sus principios solo recomendaba el uso de mascarillas a personas que estaban infectadas por COVID-19, más no a todos. Papi, ¿tú qué opinas de esto? Sí, se notó muchas contradicciones, pero bueno, por un lado pienso que también fue porque nunca nos había pasado en todo el mundo, entonces se interpretaron de distinta manera lo que estaba pasando, y en base a eso se cogía una referencia para dictaminar leyes o reglamentos. Es muy complicado, sí se notó eso. En otros países también se escucharon muchas opiniones entre autoridades, discrepancias, muchas contradicciones. Y por ende también en la ciudadanía hubo eso, entonces es muy complejo. Sí se notó eso. Ojalá, bueno, vayamos corrigiendo con lo mejor de todo, siempre es ir mejorando en base a los errores o a las interpretaciones equivocadas que hemos tenido. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, yo opino que ningún país estuvo preparado para esto y hoy vemos
de personas contagiadas y cada día sigue subiendo y más en nuestro país. Ha sido todo por hoy. Bueno, es importante que nos cuidemos mucho para no contagiarnos de COVID-19 y también tenemos que tener en cuenta que no podemos culpar de todo al gobierno, sino nosotros también debemos analizar lo que hacemos, ya que muchos ciudadanos no hemos respetado la cuarentena ni hemos cumplido las medidas de prevención que ha dispuesto el Ministerio de Salud. Gracias por compartir con nosotros. Gracias. Gracias.